vida, porque Él nos da vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, ¿no? Esa adoración, esa alabanza al Señor es maravillosa. Él es nuestro pan, dice, es nuestro respirar. Él es todo para nosotros. Y así debe ser la vida de nosotros con Dios y Dios con nosotros. Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Gloria a Dios. Pero en esta mañana quiero hablarle de un pequeño tema, no va a ser muy extenso. Me caracterizo por no predicar muy largo, pero contrario al pastor, porque yo no soy muy elocuente al predicar, o sea, yo soy más bien instructiva, ¿no? Doy como clase. Pero el Señor me tocó hace unos días con respecto a este tema. Anoche lo estuve porque sé que a veces nosotros perdemos la fuerza, perdemos la perseverancia, perdemos a veces el camino. Por eso el título de esta prédica hoy es ¿Cómo debe ser un soldado de Cristo? Cuando nosotros somos soldados de este ejército, tenemos que luchar, ¿sí o no? Porque hay luchas, hay circunstancias, hay huecos, hay piedras, hay constantemente tenemos una lucha en el mundo espiritual. El soldado se viste y se prepara para una guerra. Nosotros tenemos que vestirnos y prepararnos para la guerra, pero no una guerra física, sino más bien una guerra en el espíritu, porque estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Qué difícil es eso, cuando tú te pones a meditar que la palabra dice, nosotros estamos en este mundo, ¿y qué cosa es este mundo? Si no es solamente violencia, egoísmos, malas situaciones, enfermedades, catástrofes, pero dice la palabra de Dios que ya nosotros no somos de este mundo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, y vayamos allá. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Son tres aspectos. Dice, he peleado la buena batalla. Entonces, ¿hay una batalla o no? Pero dice, he acabado la carrera. Ya él sabía que iba a partir de esta tierra. Nosotros aún no sabemos cuándo vamos a partir, porque el día y la hora la tiene el Señor. Pero tenemos que estar bien apercibidos de que nosotros un día vamos a terminar esta carrera. Y la tercer aspecto es guardado la fe. La fe es lo más importante que nosotros podemos tener para entonces hacernos un soldado verdadero en esta batalla, un soldado de Cristo en esta batalla. El soldado de Cristo es un soldado que tiene que hacer un fundamento. Y quisiera que vayamos un momentico a Mateo capítulo 7. Hay una parábola aquí de Jesús que quisiera leerla en esta mañana. Cuando nosotros queremos ser un buen soldado, cuando queremos tener estabilidad, firmeza y constancia en nuestro caminar, necesitamos añadir elementos fundamentales sobre un fundamento. Y nuestro fundamento es Cristo. Y entonces en esta parábola el Señor le está enseñándonos esto, y leámoslos. Dice 7, 24 al 26, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí hay dos connotaciones, oír y hacer, porque a veces oímos pero no hacemos. Oímos pero no hacemos. Ahora dice que oye estas palabras y las hace. O sea,
No seamos solamente oidores, sino que hacedores. Lo compararé a un hombre prudente, un soldado preparado para la guerra, un soldado preparado para la batalla, para llegar a la meta, para mantener tu fe, que edificó su casa ¿sobre quién? Sobre una roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta es la posición que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Primeramente, no solamente oidores, sino hacedores. ¿Y cómo tú eres un hacedor? Yo te lo voy a enseñar hoy, por diferentes puntos, que son 8 puntos que voy a hablar, pero no van a ser muy largos. ¿Cómo tú puedes hacer un hacedor y poner estos elementos o estas virtudes espirituales que te voy a predicar hoy sobre un fundamento que es el fundamento tuyo, que es Cristo? Porque cuando tú preparas tu casa sobre estas rocas, sobre este fundamento, añadiendo todas estas virtudes espirituales o todas estas cualidades espirituales, entonces eres verdaderamente un soldado en la batalla para Cristo. Entonces verdaderamente vas a ganar la batalla. Entonces verdaderamente vas a llegar a la meta. Entonces verdaderamente vas a mantener tu fe. Ahora dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque las puedes oír y no hacerlas, tú tienes la opción y tu decisión. Puedes oírla y hacerla, y puedes oírla y no hacerla. Ahí está tu decisión. Dice, le compararé a un hombre que insensato, no preparado para la guerra, no armado con el fundamento que es Cristo, ni lleno de todas estas cualidades espirituales para poder alcanzar la meta, para poder mantener tu fe, para poder correr la carrera que le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. La arena es algo que se mueve, que no es estable, que no es firme, que cuando vamos a la playa podemos ver que cuando viene el agua que pasa, el pie se hunde. Esta parábola de Jesucristo es bien, ¿cómo decir?, visualizada por nosotros, porque conocemos lo que es el mar y lo que es la arena, y sabemos lo que es una roca. Dice, y descendió la lluvia y vinieron ríos, y estas son las batallas tuyas diarias de la vida. Van a venir ríos, va a venir lluvia, van a venir circunstancias, van a venir problemas, van a venir situaciones económicas con tus hijos, van a venir enfermedades que nunca esperadas. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por eso es que nosotros, la palabra de Dios nos insta a primeramente escuchar y hacer, ser no solamente oidores, sino hacedores. Porque entonces, cuando vengan estas situaciones, aquí hay 2 hombres. Uno que construyó, los 2 quisieron construir una casa, ¿sí? Los 2 construyeron, pero uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Y eso es lo que yo te quiero venir a enseñar hoy, que no construyamos nuestra vida espiritual sobre ninguna arena, que tengamos a Cristo como nuestra roca, nuestro fundamento, y añadiremos a esta roca y a este firmamento estos elementos espirituales fundamentales para poder correr la buena carrera, llegar a la meta y mantener nuestra fe. Porque la batalla es fuerte, dice que vienen vientos que soplaron duro, y vienen lluvia, y vienen ríos, y vienen todas las circunstancias que podemos nosotros encontrar. Decepciones, traiciones, cuántas cosas no pueden venir a nuestras vidas. Pero nosotros como soldados de Cristo tenemos que mantener nuestra vida firme sobre esta roca. Pero para poder entonces
sobre esta roca añadir estas virtudes espirituales a nuestro fundamento que es Cristo. Pero tenemos que saber cuáles son estas virtudes fundamentales o principales que habla la palabra para poder mantenernos firmes hasta el final. Primeramente tenemos que tener un compromiso con Cristo. Y el compromiso bíblico y su significado es el siguiente y te lo voy a leer. Un compromiso bíblico es el siguiente. Significa, oye bien, que ahora y siempre, no ahorita, no después, hoy sí, mañana no. No, que ahora y siempre hasta el final, hasta que alcancemos la victoria final, que es llegar a la presencia de Dios, siempre amaremos a Dios y a nuestro prójimo, porque los mandamientos Jesús lo encerró en dos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que dice que un compromiso bíblico o significado de compromiso bíblico es siempre, ahora y siempre mantener este amor hacia nuestro Señor, porque si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo, porque Dios es el que pone en nosotros ese amor que pensamos nosotros en el mundo que lo teníamos y es mentira. El único que pone el verdadero amor dentro de nosotros es Dios. Por eso es que dice, amarás a Dios, porque Él es el que pone ese amor. Porque en Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Así que ya Dios nos dio ese amor. Entonces, con el amor de Dios, podemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y amar al prójimo. Esa es una de las primeras características que un soldado de Cristo debe tener, un compromiso con esto. Significa que nuestras acciones reflejan, entonces ya no es lo que tú hablas, ni lo que tú oíste, sino lo que vas a hacer. Por eso es que dice Jesús, no sé, aquí en la parábola, el que oye y hace. Entonces dice, ahora cuando tú recibes este amor de Dios, comienzan tus acciones comienzan a reflejar verdaderamente quiénes somos y en qué creemos. Entonces ya tus acciones no son las que eran antes, ahora son diferentes, porque ahora ya tienes el amor de Dios dentro de tu corazón y entonces tú vas a amar al prójimo como a ti mismo. Eso es un compromiso bíblico, es lo primero que debemos de tener, un compromiso. Significa que somos cristianos de todos los días y que andamos como Cristo desea que andemos. Entonces, lo primero que tiene que pasar en nuestra vida es entender que Dios nos ama, que Dios ha puesto ese amor en nuestro corazón para amarlo a Él, pues sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo. Pero las acciones de nosotros necesitan ser vistas. ¿Por quién? Por Dios. Por el mundo espiritual que no vemos. Nosotros no vemos el Espíritu, pero sí sabemos que tenemos el Espíritu, porque damos fruto del Espíritu. Entonces ya basado en esto, en esta roca, en este fundamento y en estas cualidades espirituales que debemos añadir a este fundamento, veremos cuántas son. Son 8. Hay más, pero yo saqué 8. Ok, cualidades espirituales. La primera compromiso, que es un compromiso. Cuando tienes el compromiso, entonces ya no solamente eres oidor, sino hacedor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese amor en tu corazón para que ames a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de esto tenemos que tener la primera cualidad espiritual, determinación. Cuando nosotros tenemos determinación, tenemos firmeza, propósito hacia lo que queremos, que es Cristo, y a lo que vive en nosotros. Y vayamos ahora al Antiguo Testamento, el libro de Ruth, que es después de Jeremías. El libro de Ruth. Vamos a leer cómo esta mujer, siendo, después de Nehemías,
esta mujer siendo gentil, que no era del pueblo hebreo, no era una hebrea, sino era una gentil, por la determinación que tuvo, la decisión que tuvo y la constancia en el propósito que ella quería para su vida. Eso es lo más importante, la constancia en el propósito que Dios ha puesto y lo que tú quieres hacer como un soldado de Cristo. Ella determinó amar a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Ella determinó hacer lo que vamos a leer. Te toca a ti añadir estas cualidades o estos cualidades espirituales a tu vida. Tú tienes que determinar, tú tienes que ser firme en tu propósito debido a Cristo. Y vayamos a Ruth capítulo 2, versículo 1 y 2 primero. Estoy en Esther. Ay, Dios. No, yo decía, no encuentro. Perdónenme. Libro de Esther. Se me perdió Esther. Perdón, Ruth. Está antes de Job, ¿verdad? Después de Jueces, ya. Perdónenme, que marqué mal. Ok, capítulo 2. 1 y 2 dice, tenía Noemí es la suegra de Ruth. Noemí y su familia se habían ido de Jerusalén porque había hambruna y habían estado en otras tierras. Y allí fueron prósperos, pero también vino situación. Se mueren el esposo de Noemí y sus 2 hijos. Sus 2 hijos ya estaban casados. Pero entonces, para poder entrar aquí, tengo que decir quién es Noemí. Noemí era hebrea. Tenía Noemí una pariente de su marido. Cuando salen de estas tierras y van a buscar otra vez Jerusalén, Noemí sabe que tiene un pariente viviendo en aquellas tierras, pero ya venía Ruth con ella. Ruth decidió seguir a Noemí, como nosotros debemos de decidir seguir a Cristo. Porque acuérdense que Ruth era gentil, no era hebrea. Pero mira lo que pasa. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque en Ruth hay una determinación. Y Ruth, la moabita, o sea, gentil, no hebrea, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth le dice a Noemí, déjame que vaya a los campos de Boz, que era el pariente de Noemí, para recoger espigas y encontrar gracia delante de los ojos de este hombre. ¡Wow! ¡Qué determinación! La determinación aquí de Ruth la hace ganarse la redención. Nosotros tenemos que tener determinación para poder estar agradable delante de los ojos de Cristo constantemente en nuestra vida. Ahora vayamos al 2:17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Hasta el 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Voz, que significa, voz es una representación
de un mediador como Jesucristo. Ella recibe redención, o sea, ella recibe la entrada al mundo o a la nación de Israel, siendo gentil en aquel momento. Ella recibe la redención a través de Boaz. Boaz reconoce que Ruth era una persona a la cual era determinada en lo que ella quería obtener. Y así es como nosotros debemos ser determinados en lo que Dios nos ha dado para hacer en esta tierra. La determinación de hallar gracia delante de Cristo con nuestros frutos es lo que nosotros nos hace firmes en el camino como soldados de Cristo. Así que la determinación nos acerca a nuestro Redentor, como Ruth fue determinada para acercarse a Boaz. Lean, el libro de Ruth es maravilloso, es muy lindo. Asimismo debe ser nuestra determinación para acercarnos cada día y hallar gracia delante de los ojos de nuestro Jesucristo. Tenemos que tener determinación en nuestras decisiones. Determinación firme, constante. Ese es el primer punto. Segundo punto, temple. Tenemos que tener temple. Tenemos que ser firmes, resistir. Temple es la habilidad de resistir firmes bajo mayor presión o persecución. Así que tenemos que tener temple. Teniendo temple nos hacemos soldados de esta batalla de Cristo. Y temple es la habilidad de resistir bajo la mayor presión o persecución. Y vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Así que el temple es una determinación firme de resistencia bajo una presión o persecución. Y para esto Dios te manda a vestirte con la armadura de Dios, que el pastor estuvo hablando la semana pasada sobre esta armadura, que es muy importante para poder estar en esta batalla espiritual que nosotros llevamos en este mundo, porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Como le dijo Jesús a sus discípulos cuando hizo la oración en Juan 14. No los saques de este mundo, pero cuídalos mientras estén en este mundo, más o menos así, parafraseando lo que dijo. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos aquí, que es una batalla constante. Por eso Dios te está diciendo todas estas cualidades que debemos de añadir, cualidades espirituales a nuestra roca, que es nuestra firmeza, que es Cristo. Ahora, tercera cualidad, separados para servir con santidad. Tenemos que estar separados. El Señor nos separó. El Señor nos apartó y nos santificó. Nos santificó, nos separó. Nosotros tenemos que estar separados para servir con santidad. ¿Y qué quiere decir esto? Vayamos a Hechos capítulo 11. Un ejemplo. Difícil, pero se puede, porque estamos en la roca, porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, porque queremos hacer todo lo que a Dios le agrade para poder ser ¿qué? Un soldado de Cristo. Entonces, Hechos capítulo 11, la iglesia de Antioquía. Vamos a leer. Perdón. Hechos 11, la iglesia de Antioquía, pero vamos a leer solamente del 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas. ¿De qué cosa? De que había persecución y que Esteban había sido apedreado y matado. Y llegó la noticia de estas cosas, oído de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón estaban separados, sirviendo al Señor con santidad, separados, con propósito en su corazón, permanecían fieles al Señor, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que venía sobre ellos. Por eso es que es necesario nosotros separarnos en santidad para servir al Señor, si no vamos a flaquear cada vez que venga un problema, cada vez que venga una situación, no vamos a tener el temple para poder resistir firmemente hasta el final. Entonces ya no somos soldados de Cristo. Por eso es importante saber que nosotros somos soldados de Cristo y que estamos en una batalla. Entonces dice, se regocijó y exhortó con todo propósito de corazón que permanecieran, ¿qué? Fieles al Señor. Separado para servir con santidad es permanecer fiel, tener un corazón para el Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, estar constantemente llenando nuestra vida de palabra para que nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, pueda estar lleno, pueda sentirse fuerte, porque el espíritu se debilita, ustedes lo saben, y la culpa de eso la tenemos nuestras decisiones, porque el espíritu quiere estar vivo dentro de nosotros, pero nuestras decisiones, nuestra falta de búsqueda y de enredarnos en las cosas de este mundo, como dice, no me acuerdo en qué versículo, que un soldado de Cristo no debe enredarse en las cosas de este mundo, sino militar en Cristo, nuestro espíritu se debilita. Pero Él quiere que no sea así, sino que sirvamos con santidad. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año. Bueno, ya esto es otra parte. Pero la cosa es que debemos tener un espíritu ferviente, debemos de tener un corazón, como dice aquí, un propósito permanente en nuestro corazón de ser fieles al Señor en toda circunstancia. A veces es difícil, a veces flaqueamos y a veces pecamos y a veces nos debilitamos, pero el Señor te está advirtiendo en esta mañana y nos está advirtiendo a todos que seamos soldados de Cristo. Añadir estas cualidades espirituales a nuestro fundamento, que es Jesús, nuestra roca. El cuarto punto es valentía. Nosotros debemos ser valientes. Y para eso vamos a leer Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Y dice así: esforzaos y cobrar ánimo. Hermano, a veces los ánimos de nosotros están por el piso. Pero el Señor te dice, esfuérzate. ¿Y cómo tú te puedes esforzar? Creyendo en el Señor. Resistir, determinar, separarte, alimentarte de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios para que tu fe crezca. Dice, esforzaos y cobrar ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. El Señor nunca nos deja ni nos desampara. Por eso nosotros debemos ser valientes en este reino, porque el reino de los cielos se hace fuerte. El reino de Dios se hace fuerte, como dice la palabra, pero solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que vas a ir por ahí fajándote con la gente? No, 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 no. Que vas a tener determinación, compromiso, templanza, que vas a estar separado para servir a Cristo. Entonces, si el reino de Dios se hace fuerte en esta tierra, que se va a hacer fuerte y que está fuerte, porque mira, aquí podemos ver que se hace fuerte, que solamente los valientes lo arrebatan. Entonces por eso te dice aquí, esforzado y cobrar ánimo, no temáis,
ni tengáis miedo de nadie. A David lo perseguían los enemigos y David se regocijaba en el Señor. Que estábamos estudiando los salmos el viernes. Así que el quinto punto es devoción. Debes de tener devoción. Así que compromiso, determinación, temple, separado para servir con santidad, con corazón delante del Señor, humilde. Y debes de tener valentía. Y el quinto punto es devoción. ¿Y qué cosa es devoción? Según la Biblia, una dedicación inconmensurable, o sea, sin límite. No debes de tener límite para servir al Señor. No debes de tener límites para dedicarle tus días a Cristo. No debes tener límites en todo lo que pone Cristo en tu corazón para hacer para su reino, tanto material como espiritual. La devoción es una entrega total a lo que Dios nos ha dado como soldados de Cristo en este ejército. Tenemos que militar con fuerza. ¿Y qué cosa es militar? Es a mano de todo esto que nosotros tenemos y que Dios nos los ha dado. Y está en la palabra. Entonces, es una dedicación inconmensurable, o sea, ilimitada por la causa de Cristo. Y vamos a ver dos escrituras muy bonitas. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo. Vamos a ver qué clase de devoción tenían este pueblo de Israel al Dios de ellos. Ellos fueron muy rebeldes, lo sabemos, ¿verdad? Uy, ¿cuántas veces no fueron y adoraron estatuas, hicieron un becerro de oro? Cuando Moisés estaba en el monte, Dios dándole los 10 mandamientos y el pueblo abajo haciendo becerro de oro para adorar a un Dios, porque Moisés se demoró 40 días y dice, ya Moisés se murió. Vayamos y colectemos todos los zarcillos y todas las cosas que hemos traído de Egipto y fundemos todo este oro y hagamos un Dios, un becerro de oro. ¡Un becerro de oro! ¡Un ídolo! Pero Dios era tan misericordioso y sabía que el pueblo venía arraigado con todas estas cosas por más de 450 años que habían perdido su camino. Habían perdido su camino y a veces no entendían lo que Dios estaba haciendo. Y volvió otra vez Dios a perdonarlos. Pero también hubo juicio durante el desierto, como nosotros ahora en este desierto que estamos caminando para llegar a la tierra prometida que es el cielo. Tenemos muchas caídas. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos fuertes y hacernos soldados de Cristo. Como se hizo Moisés, como se hizo Aarón, como se hizo la tribu de Leví, como se hicieron esos sacerdotes, se hicieron firmes delante de tantas dificultades en el desierto. Esto es un desierto que nosotros estamos caminando, hermano. Es una batalla constante que tenemos para poder luchar por nuestra vida espiritual, para que nada nos tumbe, para que nada nos derrote, para que el pecado no se haga señorío sobre nuestras vidas. Esto es una batalla, así como batallaron ellos en el desierto, nosotros batallamos ahora también, pero Dios nos ha dado toda esta palabra para podernos levantar como soldados de Cristo y seguir esta batalla hasta el final y que nuestra fe no desfallezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y entonces veamos lo que hizo este pueblo con devoción, ya después que salieron del desierto, que tuvieron tantos acontecimientos, los jueces, los reyes. Ahora llegó el tiempo de hacer una devoción a Dios. Y es con el rey Ezequías, uno de los reyes que levantó otra vez las Pascuas e hizo muchas cosas buenas. Segunda de Crónicas 31. Ezequías reorganiza servicio de los sacerdotes y levitas, o sea, comienza una preparación para la devoción a Dios. Cuando nosotros venimos aquí al templo
a la congregación, a estas cuatro paredes, o cuando estamos solos en nuestra habitación, o cuando estamos en el carro manejando, o cuando estamos trabajando, o cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo durante la semana, entregar nuestra devoción a Dios es lo mejor que podemos hacer. Con nuestras oraciones, con nuestra comunión, eso es lo mejor que podemos hacer. Dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a su turno. Pero espérate, que quiero ir exactamente del 2 al 6. Ajá. Cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y a la ofrenda de paz, porque estaban preparando otra vez, restauró otra vez la, ¿cómo se llama? En el templo, las ofrendas, la devoción a Dios en el templo. Y empezó a preparar los sacerdotes, los levitas, para que hicieran ofrenda de holocausto y de paz, para que ministrasen. Porque no podían ministrar al pueblo si no hacían ofrenda. Nosotros hoy no tenemos que hacer ofrenda. Nosotros lo que tenemos que tener un corazón, como dice, un corazón para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jerusalén. Y el rey contribuyó con su propia hacienda para los holocaustos, a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, de las lunas, de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitara en Jerusalén, que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y vayamos ahora al 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el séptimo. ¿Cuántos meses estuvieron trayendo devociones a Dios para la restauración de la adoración a Dios? Cuando Ezequías y los príncipes vieron los montones, bendijeron a Jehová, y su pueblo, Israel, preguntó. Ok, hasta aquí, era lo que yo quería traer. ¿Cómo es que Ezequías restauró la adoración a Dios? ¿Cómo el pueblo trajo con devoción, con cantidades? Que dice que de montones estuvieron desde el tercer mes al séptimo mes trayendo cantidades de ofrendas para los levitas, para los sacerdotes, para poder restaurar la devoción a Dios. Hoy nosotros no tenemos que traer nada así material para restaurar nuestra devoción. Hoy nosotros lo que tenemos que tener es un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Debes de tener tu devocional con Dios todos los días de tu vida, a donde quiera que estés, si estás trabajando, si estás manejando, en vez de estar hablando y viendo cosas en tu teléfono, ten un tiempo de devoción para el Señor. Dedícale un tiempo de devoción para el Señor y verás la recompensa de lo que tú has hecho, porque esto es ser como Jesucristo le habló al primer hombre, aquel sensato de la parábola de los cimientos, ser un oidor y un hacedor de lo que Él nos ha dicho que hagamos. Es fundamental la devoción que tengamos para nuestro Cristo todos los días de nuestras vidas, no solamente un domingo, sino de domingo a domingo, todos los días. Qué lindo es tener una devoción con Cristo todos los días de nuestras vidas. Olvidarnos de las preocupaciones y de los problemas, porque si no somos oidores y no hacedores de lo que Dios nos ha dicho. El sexto, en este mismo devoción vayamos a Romanos 14, 8, ahora en el Nuevo Testamento. Ya casi estoy terminando. Romanos 14, 8, aquí hay una devoción del pueblo de Dios. En tu Biblia, atrás, tienes una concordancia. Y si no la tienes, cómprate una Biblia que tenga concordancia atrás. Busca la palabra devoción y léete todas esas escrituras para que tú veas lo que es una devoción a Dios. Usa tu Biblia y vas a ver cómo hay información, cómo hay para poderte llenar tu espíritu
de todas estas piedras fundamentales de nuestra fe, de todos estos principios que tenemos que añadir a nuestra roca, a nuestro Cristo, para nuestra vida espiritual. Ok, Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué lindo. No importa, hay que vivir para Cristo, sea que vivamos o que muramos, es una devoción. Saber de que si vivimos para Cristo, si morimos para Cristo. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré... Vamos desde el 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Había aquí una devoción en búsqueda para la liberación de Pablo. Y él se lo está escribiendo a los filipenses. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, o sea, ellos estaban dándolo todo al Señor para que hubiera una liberación de Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él no le importaba, hermano. La devoción de él era completa. Y él estaba dando gracias a los filipenses que estaban dándolo todo en las oraciones y en la suministración del Espíritu de Jesucristo, en sus devocionales y en su devoción a Dios, para que él estuviera suelto. Pero dice de todas formas que él sabía que no importaba la vida o la muerte en Cristo Jesús. Wow, tremenda devoción. Así son las devociones que tenían nuestros hermanos en los lugares de persecución, como estuvimos viendo hace poco. Qué devoción tienen para Dios. ¿Y qué cosa es devoción? Te lo voy a volver a leer. Una dedicación inconmensurable, o sea, sin límite, a la causa de Cristo. Pablo tuvo una devoción sin límite. Nuestros hermanos perseguidos en lugares donde no pueden ni hablar de Jesucristo, es una devoción sin límite. Nosotros aquí no tenemos ese problema y nuestra devoción es, maybe, meditemos en nuestro corazón. Busquen atrás en la concordancia y busquen devoción para que vean en qué nivel espiritual estamos. Pero el Señor está hablando esto para que podamos recapacitar y regresemos a las sendas antiguas que Dios quiere. Dios quiere que regresemos al fundamento de nuestra fe. Número 6. No, perdón, tengo otra. Gálatas de la devoción. Mira qué cosa más linda esto. Wow. Se me perdió Gálatas. Gálatas. Ok, ¿ya está ahí? Gálatas 5:25. Dice, yo me lo sé, si somos del Espíritu, andemos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, tú estás vivo porque el Espíritu de Dios te dio ¿qué? Vida. ¿Sí o no? Porque si no, estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Pero si vivimos por el Espíritu, nosotros estamos vivos y vivimos por el Espíritu. Así que si vivimos por el Espíritu, que nos ha dado vida y nos ha reconciliado con Dios, y nos ha llevado de muerte a vida, entonces andemos por el Espíritu. Y te toca a ti buscar lo que es andar por el Espíritu. Te toca a ti tener devoción con Dios
y buscar qué es andar por el Espíritu. Porque si Dios te ha dado, hermano, si alguien viene y te regala, vamos a hablar en el mundo material, te regala una casa con todo adentro. Eso no pasa, pero bueno. Te regala una casa con todo adentro. No vas a estar tú agradecido de esa persona, sin interés ninguno. Te la regaló porque sí. No estarás agradecido toda la vida. No andarás con esa persona. Vamos a llevarlo al mundo físico. Pues entonces, si Dios nos ha dado vida por el Espíritu, vamos a andar por el Espíritu. Pero te toca a ti ahora aprender lo que es andar por el Espíritu. Yo te estoy dando solamente los fundamentos. Aprender lo que es devoción. Busca atrás en tu concordancia y andar por el Espíritu. ¿Qué? Y verás cuántos versículos bíblicos apoyan esto que yo estoy diciendo. Vamos al 6. Así que ya hablamos, recapitulando, determinación, temple, separado para servir con santidad, valentía, devoción. Ahora vamos a hablar del sexto, que es decisión. Una cualidad de estar firme en su corazón sin ningún doblez. Esto es una decisión. Tú decidiste servir a Cristo. Tú decidiste seguir a Cristo. No debes de tener doblez en esto. No debes un día seguirlo y otro no. Un día me siento que sí lo voy a servir y otro no. Por eso es que todos somos unos soldados de Cristo, porque vamos a batallar. Van a haber cosas que nos van a remover el piso, como digo yo, pero hay una decisión. Y la decisión es una cualidad firme en tu corazón que no tenga doblez. Josué 24:15. Vamos desde el 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Hay una decisión. Deja tus dioses, deja tus ídolos, deja tus maneras de pensar, deja todo lo que a Dios no le agrade, quítatelo de adelante, como le dijo aquí Dios a Josué. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Tiene que haber una decisión. Cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no voy a adorar otros dioses. Yo no voy a servir a otros dioses. Yo tengo una decisión firme en mi corazón sin ningún doblez. No puedo tener dos decisiones, debo de tener una sola, seguir a Cristo. Esto es una cualidad o un fundamento para nuestra vida espiritual. A veces tenemos que hacer decisiones, pero no sabemos qué decidir. Pues ven a la palabra. Ven a la palabra y te va a dar la palabra. El 7, una mente constante en los asuntos del reino de Dios. Tener una mente constante en los asuntos del reino de Dios. Primera de Pedro. Hemos visto bastante versículos hoy, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13. Dice así. Por tanto, sí que para tener una mente constante en los asuntos del reino de Dios, oye el consejo de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos, ¿lo tienes ahí? Ajá. De vuestro entendimiento, sed sobrio, una mente clara constantemente, sin ningún tipo de veneno, de tóxico, de todo lo que pueda dañar tu sed sobrio. Sobrio es una mente alerta, sin estarte entreteniendo en cosas que a Dios no le agrada. Sed sobrio, una mente alerta. Y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que una mente constante en los asuntos del reino de Dios es tener una mente alerta, alerta,
una mente conectada con el Espíritu Santo, una mente conectada con las cosas del reino de Dios, para que nada nos pueda embriagar, no solamente con alcohol ni droga, embriagar en las cosas de este mundo. Así que una mente alerta es una mente sobria, una mente clara, una mente que no nos va a confundir, sino que va a ser conectada con el Espíritu de Dios. Y el 8 es el último, una voluntad sometida. ¿Y qué es una voluntad sometida? Tu voluntad. Tienes que someterla. Todos tus deseos tienes que someterlos. Todas tus maneras de vivir de antes tienes que someterla. Todos tus pensamientos de antes tienes que someterla. Dice, una voluntad sometida, morir a los deseos y a las opiniones personales y estar completamente sometido y rendido a la palabra de Dios. Sí se puede. Y vayamos, Filipenses capítulo 3. Para todo hay palabra, porque no es mi opinión, sino es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, 13, 14 y 15. Así que la octava es una voluntad sometida, y no es más que morir a tus deseos y a tus opiniones personales y estar completamente sometido y rendido a la palabra de Dios. ¿Es difícil? Sí, porque llevamos no sé cuántos años haciendo lo que nosotros queríamos, pero ahora Dios te llamó, y si Dios te llamó te va a capacitar y te va a dar la fuerza que tú no tienes, y a lo mejor vas a regresar a no estar sometido a la voluntad de Dios, pero el Espíritu que mora en ti te va a instruir y te va a redarguir y te va a llevar otra vez al lugar que Dios quiere que tú estés. Y esta es la batalla que tenemos en el desierto. Esta es la batalla que como hijos de Dios y como soldados de Cristo tenemos en el desierto. Pero lo bueno es poder ganar la batalla y llegar a la meta. Batalla vamos a tener, circunstancias vamos a tenerla. Pero Dios siempre está ahí para ayudarnos y su palabra también. Y el Espíritu que mora en nosotros nos habla, hermano, nos habla, nos regaña, nos dice, no. Ese es el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, si no, no estuviéramos aquí sentados. Y dice, 13, 14 y 15, y si no te habla, manda a otro para que te hable. También. Pero sí, siempre habla. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Este es Pablo, que subió hasta ese cielo y que vio cosas que nosotros ni nos imaginamos, ni que se le dio permiso para que escribiera. Y mira lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, porque hemos sido perfeccionados en Cristo, no quiere decir que no cometamos errores. Perfeccionados porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nosotros prosigamos a la perfección. Pero ya fuimos perfeccionados, justificados, redimidos, santificados. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sintéis, esto también os revelará Dios. Claro, porque el Espíritu que mora en nosotros nos habla, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El Señor quiere que seamos soldados de Cristo. Si no apuntaste, se te va a olvidar, porque son 8 cosas, son 8 fundamentos, y hay más, hermano, hay muchos más, pero no, si no, no puedo, una prédica no puede llevar tanta información.
si no le he hablado sencillamente de las cosas fundamentales en las que nosotros, como soldados de Cristo, caminando por este desierto, tenemos que luchar por. Y vayamos otra vez al versículo donde empecé, 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Quieres tu corona de justicia? Sé un buen soldado de Cristo. Sé un buen soldado de Cristo. Aplica todas estas cualidades espirituales al firmamento que es Cristo Jesús en tu vida, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios me los bendiga en esta mañana. Nos ponemos de pies. Agradecemos al Señor su palabra. Agradecemos al Señor su disciplina. Agradecemos al Señor su misericordia, su compasión. Agradecemos al Señor la formación que Él nos da a través de la palabra para poder caminar en este camino. Agradecemos al Señor que Él no nos deja ni nos abandona. Él siempre está con nosotros. Somos nosotros los que a veces nos quedamos en el medio del camino y no queremos seguir. Pero en esta mañana mi oración es que todos los que estamos aquí seamos, y todos los que pueden estar conectados por Facebook o oigan más adelante esta prédica, seamos verdaderamente unos soldados para Cristo y nos mantengamos en esta carrera firme para llegar a nuestra meta y que nuestra fe nunca desfallezca. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu consolación, gracias por tu disciplina y por todas las cosas que tú nos das. Porque, Padre, tú no nos dejas ni nos desamparas, tú siempre estás con nosotros, siempre nos cuidas, siempre nos alertas, siempre nos anima, siempre nos levanta. A veces nos deja que corramos para que lleguemos y nos demos y rebotemos, para entonces tú recogernos, Señor. Pero, Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, que todos nosotros, Señor, juntamente con todos mis hermanos, donde quiera que estén, seamos verdaderamente tus soldados, Señor. Soldado por el cual sufre, soldado por el cual batalla, soldado por el cual a veces se hacen estas armas de nuestra milicia un poco fuertes. Pero Dios mío, tú nos has dado fuerza, valentía, Señor, determinación, confianza, Señor, y sobre todo, Señor, tu espíritu para poder llegar hasta el final. Ayúdanos en cada debilidad de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Ayúdanos en nuestra debilidad de no buscar de ti, Señor, como a ti te agrada, Señor. Y bendícenos, Señor, con tu presencia todos los días de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, amado Jesús. Amén. Gloria a Dios.